Hay decisiones que se toman en los despachos, con la frialdad de un análisis económico, y otras que resuenan en las plazas, en las portadas de los periódicos y en la conciencia colectiva de una región entera. Lo que ocurrió cuando México decidió cortar el suministro de petróleo a Perú no fue simplemente una decisión energética, fue, en esencia, una poderosa declaración de poder, una maniobra que desmanteló décadas de percepciones y expuso las fisuras estructurales de un sistema que creíamos inmutable. Por mucho tiempo nos vendieron la idea de un México secundario, un exportador dócil, un país sin la capacidad real de ejercer presión. Pero la realidad, como suele suceder, es mucho más compleja y, francamente, más fascinante. México activó una palanca económica que no solo afectó un contrato, sino que reveló la fragilidad de otro Estado, obligándolo a mirar hacia adentro y cuestionar las bases mismas de su seguridad energética. Y lo más revelador no fue la interrupción del flujo de crudo en sí, sino la reacción inmediata y el profundo desorden que generó en mercados y cadenas energéticas previamente tensadas. He dedicado una parte considerable de mi vida al estudio de las crisis económicas, a desentrañar los mecanismos que las provocan y a predecir sus consecuencias. Y permítanme ser claro, esto no fue un accidente, tampoco un malentendido diplomático de poca monta. Lo que presenciamos fue un recordatorio brutal y efectivo de cómo funciona el poder real en el siglo XXI. Un poder que opera en las sombras de las decisiones técnicas, a menudo invisible para quienes solo buscan titulares ruidosos. Y cuando uno comprende la profundidad de esa decisión mexicana, entiende algo mucho más trascendente. México no actuó como un proveedor molesto o un actor impulsivo. Lo hizo como un actor estratégico que había calculado con precisión quirúrgica su lugar dentro del sistema energético regional. Durante décadas, México fue entrenado, económica, política y mentalmente, para verse a sí mismo como un engranaje menor en la maquinaria global. Extraer, vender, cumplir contratos, no incomodar. Ese rol era funcional para otros, sí, pero profundamente limitante para el propio México. Lo que vimos en ese momento crucial fue la ruptura consciente de ese molde, una renegociación de su propio papel. Porque, seamos honestos, un proveedor no posee poder real. Un proveedor es, en última instancia, sustituible, un simple eslabón en una cadena. Un árbitro, en cambio, no solo entrega el recurso, sino que define las condiciones bajo las cuales ese recurso existe y fluye dentro del sistema. Y eso, precisamente, fue lo que ocurrió cuando México decidió interrumpir el flujo petrolero hacia Perú. No fue un castigo emocional ni una rabieta diplomática. Fue una demostración fría de algo que muchas economías latinoamericanas descubren demasiado tarde. El poder no reside únicamente en la capacidad de producir, sino en la habilidad de definir cuándo, cómo y para quién se produce. He estudiado por años cómo los países periféricos quedan atrapados en la lógica del suministro constante. Se les enseña que su estabilidad depende de no alterar el mercado, de ser predecibles, de no desafiar el statu quo. Pero esa idea es profundamente ideológica, una construcción diseñada para mantener un orden determinado. Los países que realmente mandan en la economía global, desde Estados Unidos y Arabia Saudita hasta Rusia, alteran el mercado constantemente. La diferencia fundamental es que ellos lo llaman estrategia, mientras que a otros se les exige responsabilidad y se les tilda de irresponsables. En este episodio, México actuó como esos gigantes. Entendió que el petróleo no es solo un combustible que se quema,
sino una infraestructura de poder, una red intrincada de dependencias cruzadas. Perú dependía no solo del crudo mexicano, sino de la continuidad, de la previsibilidad, de la falsa idea de que México nunca usaría esa palanca de negociación. Cuando esa suposición fundamental se rompió, lo que colapsó no fue solo un contrato petrolero. Colapsó una falsa sensación de seguridad, una ilusión de control que se mantenía por la inercia del pasado. Aquí es donde muchos analistas, y me incluyo entre los que deben ser autocríticos, se equivocan con frecuencia. Se concentran en el volumen exportado, en los días exactos de interrupción, en el impacto inmediato y tangible. Pero lo verdaderamente importante, lo que define el verdadero cambio de paradigma, es el mensaje estructural que México envió. Demostró que puede detener el flujo sin detenerse a sí mismo, y eso implica algo de una magnitud enorme. Habla de reservas estratégicas, de planificación a largo plazo, de diversificación de destinos, de un margen de maniobra fiscal considerable y, sobre todo, de la voluntad política para asumir costos a corto plazo a cambio de un posicionamiento estratégico a largo plazo. Este es el punto exacto donde México deja de ser visto como un eslabón pasivo en la cadena energética latinoamericana y comienza a operar como un nodo. Y los nodos no obedecen. Los nodos reorganizan, redistribuyen, reconfiguran. Perú no fue expuesto porque México lo atacara directamente, sino porque su propio modelo energético estaba construido sobre la falacia de que otros siempre estarían disponibles, de que las cadenas de suministro eran inquebrantables. Esa es una fragilidad clásica en economías que confunden la apertura con la dependencia. Y quiero insistir en esto porque es crucial para entender lo que viene después y para comprender la dinámica del poder global. México no necesitó anunciar nada grandilocuente, ni hacer discursos altisonantes, ni amenazar públicamente. El poder real no funciona así. Opera en silencio, a través de decisiones técnicas que inevitablemente producen consecuencias políticas y económicas. Cuando el petróleo dejó de llegar, el debate ideológico se detuvo y comenzó a imperar la dura realidad material. Lo que ocurrió en ese momento fue un cambio de percepción regional. Otros países tomaron nota, no porque necesariamente teman a México, sino porque entendieron algo profundamente incómodo. México ahora puede decir no sin colapsar. Y en la economía política, la capacidad de decir no es, ni más ni menos, la base de toda soberanía genuina. Y es justamente ahí, en esa toma de conciencia tardía, donde empieza a revelarse el verdadero problema, un problema que va mucho más allá de un solo país. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas a México Global. Somos el canal que desentraña las complejidades del poder y la economía, ofreciendo análisis que van a la raíz de los acontecimientos. Y para que este análisis sea aún más rico y completo, déjame en comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu perspectiva es fundamental para entender el alcance de estos movimientos. ¿Desde qué país o ciudad nos sigues? Y cuando uno observa con detenimiento ese momento en que la energía deja de llegar, se hace evidente algo que durante años fue cuidadosamente ignorado o deliberadamente silenciado. Perú no tenía un problema de suministro. Tenía un problema de dependencia, una dependencia mal disfrazada de modernidad. Durante mucho tiempo, los tecnócratas peruanos presentaron su modelo energético como algo moderno, abierto y eficiente. Pero lo que realmente construyeron fue un sistema peligrosamente optimizado para un solo y frágil supuesto: que el flujo externo de energía nunca se interrumpiría. Este es un error clásico en las economías
que confunden estabilidad con inercia, un apego ciego a los contratos y a la aparente racionalidad del mercado, descuidando la construcción de resiliencia. No se invirtió lo suficiente en capacidad de refinación propia. No se diversificaron proveedores de manera significativa. No se crearon reservas estratégicas que permitieran absorber choques externos sin consecuencias inmediatas. En otras palabras, el sistema funcionaba a la perfección mientras todo funcionaba bien. Un escenario que colapsa en silencio, sin previo aviso, ante la menor disrupción. He visto este patrón repetirse una y otra vez en América Latina. Se asume que la interdependencia es simétrica, cuando casi nunca lo es. México podía absorber la interrupción del flujo petrolero. Perú, sencillamente no. Esa asimetría no es moral ni política, es estructural. Se construye con años de decisiones presupuestarias, regulatorias y estratégicas que privilegian el corto plazo sobre la autonomía a largo plazo. Lo más inquietante de todo es que las señales de esta vulnerabilidad estaban ahí desde hace tiempo. Advertencias sobre la concentración de importaciones, informes técnicos que hablaban de fragilidad logística, proyecciones que mostraban lo que ocurriría ante un choque externo. Pero esos documentos, rara vez, llegaban a la esfera política con la urgencia que merecían, porque reconocer una profunda dependencia implica aceptar una debilidad. Y ningún gobierno quiere hacerlo públicamente, mucho menos admitirlo ante su población. Cuando el petróleo de México dejó de fluir, esa debilidad se volvió imposible de ocultar. Las refinerías tuvieron que ajustar sus operaciones. La presión sobre los precios internos fue inmediata. La incertidumbre se apoderó de sectores industriales que dependen de energía estable para funcionar. Todo esto ocurrió no porque México provocara una crisis deliberadamente, sino porque el sistema peruano no estaba diseñado para resistir decisiones ajenas a su control. Aquí hay una lección dura, pero absolutamente necesaria. La seguridad energética de un país no se mide por cuántos contratos firma, sino por cuántas opciones reales tiene cuando uno de ellos desaparece. Perú descubrió, de la peor manera y en tiempo real, bajo la atenta mirada de los mercados y la presión política, que sus opciones eran pocas. Este es el punto donde la narrativa cambia por completo. Ya no se trata de un simple desacuerdo entre dos países. Se trata de un espejo incómodo que obliga a la reflexión. Perú se vio forzado a confrontar una verdad estructural ineludible. Había delegado una parte crítica de su estabilidad económica a decisiones que escapaban a su control. Y cuando ese control externo se ejerció, aunque fuera de forma indirecta, el margen de maniobra interno se redujo drásticamente, demostrando la fragilidad de un modelo. Y aquí es donde quiero detenerme un segundo, porque esto explica por qué la reacción fue tan rápida y tan desordenada. Los sistemas dependientes reaccionan con urgencia, no con estrategia. Buscan soluciones inmediatas, alternativas apresuradas, acuerdos de emergencia para paliar el golpe. Todo eso es comprensible, pero también tremendamente revelador. Muestra que el problema no nació ese día, sino que solo se manifestó de forma explosiva. Lo verdaderamente significativo es que esta dependencia no fue producto del azar. Fue el resultado acumulado de años en los que se asumió, erróneamente, que la energía era un asunto meramente técnico y no profundamente político. Se creyó que bastaba con dejarla en manos del mercado para que todo funcionara. Y cuando uno hace eso, lo que pierde no es eficiencia, pierde soberanía. Es precisamente esa pérdida, ese error de cálculo histórico, lo que explica por qué la decisión mexicana tuvo un impacto tan profundo.
No cayó sobre un sistema sólido y preparado, sino sobre uno que llevaba tiempo sosteniéndose por un equilibrio frágil y por expectativas que ya no se cumplían. Y a partir de ahí, casi inevitablemente, surge la siguiente pregunta crucial. ¿Fue esta improvisación por parte de México o fue algo mucho más calculado? Y es justamente ahí donde muchos se equivocan, porque al ver los efectos inmediatos, tienden a pensar en una reacción apresurada, casi impulsiva. Pero la realidad es, y esto es fundamental para entender el poder en el siglo XXI, exactamente la contraria. Lo que México hizo no fue una respuesta emocional, fue la culminación de una preparación silenciosa y estratégica, una jugada maestra en el tablero geopolítico.